te venía contando, conozco de la historia de Colombia momentos claves, momentos que han sido claves. Ejemplo, el narcotráfico. El narcotráfico para nadie es un secreto y aunque lo queramos desmeritar y aunque queramos esconder esa etapa negra de nuestra historia, dejó muchas costumbres arraigadas en los colombianos, en el colombiano promedio. ¿Por qué? Porque con el narcotráfico llegó una ley o una norma que se acordó en Colombia, que era el todo ya. ¿El todo ya qué es? Que el colombiano quiere todo para allá en el momento, no quiere llevar un proceso, no quiere llevar tiempo, no quiere esforzarse demasiado, sino que todo conseguido por el método fácil. ¿Qué hacían en ese entonces? En ese entonces se le pagaba una suma de dinero al muchacho, al joven, y estamos hablando de 1 millón, 2 millones de pesos, en esa época era demasiado dinero, por asesinar a otra persona. Y entonces ahí ya iba adquiriendo dinero de manera fácil. Pero esa cultura ya se vino arraigando y se vino guardando en el colombiano hoy en día. También conozco del tema en la colonización de los españoles, que nos arraigaban en temas de esclavitud, en muchos casos, y en el tema del trabajo. ¿Qué hacían ellos? Ellos, el esclavo o el indígena como tal, trabajaba toda la semana, de lunes a viernes. Y para ellos darle un día de descanso era el sábado o el domingo. Y en ese día de descanso ellos se formularon una estrategia para que la paga entre semana ellos la gastaran en estancos, en lugares de recreación los fines de semana. De ahí viene el fin de semana ser festivo para Colombia. De ahí viene para que el colombiano promedio piense es que, ay, es que yo tengo que conseguir un trabajo en el que no tenga que laborar ni sábado ni domingo. Y la mentalidad del colombiano es laborar de lunes a viernes en un horario establecido máximo hasta las 6 de la tarde. Si es después de las 6 de la tarde es un trabajo que no se puede adquirir porque es que ya es una esclavitud. Y eso ya lo tiene impregnado el colombiano como tal, pero viene desde hace muchos años atrás. Entonces, perdón, en esa pregunta yo creería que como la mayoría de los políticos deberíamos de tomar momentos de la historia que han sido precisos y han traído unos cambios culturales en el colombiano como tal, para no llenarnos de archivos basuras y de historia basura que al final de cabo no sirve para nada. Pero del resto yo creo que es muy necesario conocer la historia colombiana, pero como les digo, la historia que ha generado cambios en la cultura. Em, Mauro, ¿qué no quiere que vuelva a pasar? En tanto a qué. En tanto a la violencia, no sé, algo que no quieras que vuelva a pasar en tu barrio, en la sociedad. Algo que no quiera que vuelva a pasar en mi barrio y en la sociedad. Yo creo que la desigualdad yo no la quiero ver más. Uno de los propósitos por los que yo estoy trabajando y estoy haciendo esto por a honoris causa, o sea, de una manera gratuita y por vocación, es por la desigualdad que uno ve. Hay un ejemplo muy claro que están utilizando en la jerga común es un proyecto en el sur se puede llamar ¿por qué debo estudiar en Santiago de Cali? ¿Por qué no estudiar en el exterior y por qué aprovechar las oportunidades que está brindando la alcaldía y todo eso? Eso se llama en el sur, pero en el oriente de la ciudad se llama ¿por qué debo estudiar? Entonces ahí vemos un ejemplo claro de cómo la desigualdad está tocando temas socioculturales y psicológicamente eso afecta a las demás personas. Yo eh, por obra de muchas cosas, por obra del trabajo propio, del trabajo personal y por otras personas que me han ayudado, he tenido la facilidad de entender muchas cosas de la problemática en la cual yo vivo y también entender a personas que no tienen esa problemática pero también tienen las soluciones. Entonces eso es como encontrar un equilibrio perfecto. Y en ese equilibrio yo quiero que no se vuelva a ver ni desigualdad, no se vuelva a ver la falta de educación, no se vuelva a ver la violencia, no se vuelva a ver niños consumiendo droga a temprana edad. ¿Por qué? Porque esos hechos desencadenan muchos más problemas y eso es lo que no queremos ver en los barrios, más problemas. ¿Cómo se cambia eso? Claro, todos tenemos que poner un granito de arena para que eso no se vuelva
no se vuelva a ocasionar, no vuelva a pasar, por así decirlo. Pero yo creería que el trabajo no viene necesariamente de los entes gubernamentales. Muchas personas tienen un problema y acusan a la alcaldía, acusan a la gobernación, acusan a las juntas, y el problema no viene desde ahí, el problema viene desde casa, el problema viene desde uno mismo, desde que uno mismo no se acepta como un ser autónomo, libre de pensamiento, pero también libre de deberes. El ser humano hoy en día, el colombiano como tal, se ha caracterizado por aprender mucho de los derechos y quejarse absolutamente porque según ellos tienen derechos, y sí, todos tenemos derechos, pero también todos tenemos deberes. Y no estamos cumpliendo con nuestros deberes como personas autónomas. Entonces, ¿cómo si no cumplimos con nuestros deberes como ser yo, en mi esencia, una persona de bien? ¿Cómo voy a exigirle al resto de la sociedad que sea una persona de bien conmigo? Que sea una sociedad bien conmigo. Entonces, son cosas que se deben de ir cambiando, no con procesos ni con proyectos, que eso ya está trillado, ya. Yo creo que esos proyectos ya deben de pasar a la historia. Ya han venido como 20 años en la misma secuencia de que saquemos un proyecto para madres, para padres, para jóvenes. No, de verdad hay que empezar a actuar con cosas diferentes. Y ya vimos que los proyectos no están dando solución porque dan solución solamente a los jóvenes del sur. ¿Por qué dan solución a los jóvenes del sur? Porque la educación de un joven del sur es diferente a una persona del oriente. Si te das cuenta, la mayoría de colegios públicos están en el oriente de la ciudad. Y la mayoría de colegios privados de mejor calidad están en el sur de la ciudad. Entonces no pretendamos que un joven del sur sea el mismo joven del oriente, sino que igualemos las cargas. Y acá en Cali, esencialmente, y en todo el país, porque en todo el país pasa lo mismo, nos hemos visto en la penosa obligación de aceptar la educación gratuita. Y nos han metido el cuento de que la educación gratuita es sinónimo de buena educación y eso es falso, eso es mentira. Entonces, yo creo que la diferencia, la desigualdad, todos esos problemas que te acabo de mencionar, se combaten desde darle solución a unos problemas muy básicos, darle solución a un problema desde el hogar, no buscar proyectos ni que nos sigan viendo como números en una estadística, porque no somos una estadística, somos seres humanos. Y si un funcionario público está en la facultad de resolver un problema, un grupo determinado de personas, al menos que se tome la molestia de conocer al grupo de personas. No solamente basarse en que son 20 personas, entonces todo que llevarle 20 refrigerios a las 20 personas y un tutor que cumpla las 20 personas, no. Sino que se trate de eso. Y yo no lo quiero volver a ver y por eso estoy metido en esto, para no volverlo a ver. Con base a pues, lo que dijiste, ¿cuáles pueden ser tus compromisos ah, en la construcción de la paz? Yo creo que el compromiso primordial que uno debe tener, no solamente yo, sino todos los habitantes de esta zona, de todo Santiago de Cali, de todo el Valle del Cauca, de todo el país, es dar el perdón. No veamos el perdón como yo te disculpo por algo que me hiciste o yo te perdono por algo que me hiciste hace años, pues que me hiciste sentir mal o es que agrediste a una persona de mi familia, yo te perdono, no. Ver el perdón desde adentro. Cuando uno se perdona primero y uno dice, sí, soy consciente, me equivoqué el camino, ya uno está en la facultad de perdonar a las demás personas. Porque es muy difícil yo decirte a ti, Dani Alejandro, yo te disculpo porque me hiciste tal y tal cosas en tal momento, pero al momento de yo irme para mi casa yo no duermo tranquilo porque yo tengo algo que me está carcomiendo por dentro, por así decirlo, en el término popular. Entonces yo creería que el primer compromiso que debemos adquirir todos como seres humanos pensantes que se supone que somos, y razonables, como se supone que queríamos de ser, es perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a nuestros allegados, a nuestras familias. Si usted tiene un problema en estos momentos con su papá, con su mamá, búsquelo, perdónelo, pídale disculpas. Usted no se imagina si va a llegar el día de mañana. Muchas personas contamos con que es que el día de mañana me voy a reunir con tal persona, pero no sabe lo que le va a pasar en cuestión de minutos. Entonces, en este momento ustedes pueden estar viendo esta entrevista, pueden estar en la exposición del proyecto de mi compañero que me está haciendo la entrevista, pero no van a saber en el momento que salgan del auditorio. Entonces, yo creo que no tanto como para mí en la entrevista, sino para todas las personas que lo puedan escuchar y lo puedan ver, es perdonarse y perdonar. Ese es el primer paso que yo les puedo brindar y que yo les puedo dar. De mí esperen eso.
Ya el segundo paso ya son temas más específicos, son temas de proyectos culturales, porque la cultura va muy arraigada a la inteligencia del ser humano, pero no a la inteligencia secuencial, sino a la inteligencia razonable y emocional, porque acá el colombiano es